A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Con 4 de la mañana, ya estamos iniciando una nueva semana de labores, la última semana de este cuarto mes del 2019. Hoy es lunes 29 de abril del año 2019, bienvenidos todos. Comenzamos con las noticias aquí hasta las 8 de la mañana en a primera hora a través de la señal de la soberana del aire Majestad FM. Como cada mañana, les saluda y les habla Fabricio Vela para conducir este espacio de noticias junto al contertulio Alexis Moncayo. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Contertulio, bienvenido, buenos días. Hola Contertulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes amigos, como cada mañana, hoy empezando una nueva semana. Lunes 29 de abril de 2019, estamos también acercándonos ya a lo que es la parte final de este cuarto mes del año, acercándonos cada vez más a la finalización de esta primera mitad de 2019. Tenemos cosas muy interesantes para comentarlas, una interesante también agenda de entrevistas para este lunes. Ustedes como siempre invitados a participar de este espacio a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter @primerahora_es, también recomendación, síganos en Instagram @primerahora897 y también a través de nuestro canal de YouTube, sí, y también la fanpage de Facebook, tanto de Majestad como de A Primera Hora. Así que, ¿quiénes serán nuestros invitados este lunes, Contertulio? Para el día de hoy vamos a tener la siguiente agenda informativa. Estaremos hablando sobre la postura de la municipalidad saliente respecto de cómo queda la educación municipal acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Estará con nosotros Pedro Fernández de Córdoba, secretario de Educación del municipio de la capital. El asambleísta Carlos Viteri Gualinga nos va a conversar con nosotros, va a hablar con nosotros sobre la propuesta de un sector de la denominada Revolución Ciudadana de impulsar un pedido de revocatoria de mandato del presidente Lenín Moreno. Vamos a conocer detalles de esta iniciativa con el asambleísta Carlos Viteri. Y estaremos hablando sobre libre competencia, la aplicación de las normas y de los controles antimonopolio en el Ecuador. Estará con nosotros el especialista en esta materia, Fausto Alvarado. Bienvenidos todos. A primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 6 minutos. En Ecuador se debate el aumento de la edad para la jubilación. Hay un nuevo pedido de acceso a la información sobre acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se resolverá mañana 30 de abril. Defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, denunciará a Ecuador por supuesto espionaje. Ramiro González enfrenta otro caso por presunto peculario. El manejo del EQ 911 fue solo la punta del iceberg del espionaje en Ecuador. Las comisiones legislativas van a mesas de diálogo. 6:06 en A Primera Hora. A Primera Hora. En A Primera Hora.
6 de la mañana con 7 minutos. En Ecuador se debate el aumento de la edad para la jubilación. Nota de diario El Universo. El incremento de la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años con 30 de aportes, en Ecuador no es una propuesta nueva en la historia del país. La recomendación ya constaba desde el 2003 en los estudios actuariales del IES. En estos días la propuesta se debate luego de que las autoridades de la Seguridad Social plantearan que la esperanza de vida se incrementó, por lo que es necesario un diálogo. Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación de Actuarios del Ecuador, explica que en el 2003 y 2010, en los estudios que su empresa actuaria presentó, se daron déficits actuariales por 3.700 millones de dólares y 5.600 millones respectivamente. En ese momento se trataba de déficits manejables y se recomendaba que con una leve corrección en la tasa de aporte y aplicando la ley del 2001 que proponía el incremento gradual de la edad se hubiesen superado. Lejos de ello, en los últimos 10 años se han tomado una serie de medidas como el retiro del 40% del aporte estatal al IES y la carga de una serie de compromisos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, basándose en estudios actuariales que según la Contraloría no reflejaron las verdaderas dimensiones del déficit. Este mes se conoció un informe final de Contraloría en el que, entre otros puntos, se indica que el déficit actuarial estimado por la empresa Boldrisk sería de 20.400 millones de dólares al 2053. Sin embargo, según los cálculos realizados por la Contraloría, ese déficit llegaría a esa fecha a 144.000 millones de dólares. 6 de la mañana con 8 minutos. EcuadorInmediato.com reporta que un nuevo pedido de acceso a la información sobre acuerdo con el FMI se resolverá mañana 30 de abril. Un nuevo pedido de acceso a la información pública sobre el contenido del acuerdo del gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional, interpuesto por la ex vocal del Consejo de la Judicatura Angélica Porras y el jurista Richard González, contra el presidente Lenín Moreno y el procurador del Estado Íñigo Salvador, se resolverá mañana 30 de abril. El primero lo planteó la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Economía y Finanzas y tenía como fin conocer los contenidos y anexos de la carta de intención aprobada el 11 de marzo pasado. Alexandra Almeida, de la Defensoría del Pueblo, explicó que es importante tener acceso a esta información, pues era necesario saber cuál es el texto final e íntegro de la carta de intención. Pese a los argumentos presentados, el 9 de abril último, una jueza constitucional negó el pedido de acceso a la información, argumentando que no se habían cumplido con los requisitos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y porque la información requerida fue entregada de manera oportuna y completa. El representante del Ministerio de Economía que actuó en esa audiencia explicó que todo lo relacionado con la carta de intención se puede encontrar en los enlaces web establecidos por el Ministerio. Almeida reconoció que existen links con información en la página web, pero aclaró que no está el texto completo del acuerdo y la información está en inglés. Angélica Porras, mediante la acción judicial, pretende obtener el documento físico de la carta de intención. 6:10 en la primera hora. Seis de la mañana con 10 minutos. Defensa de Julian Assange denunciará en Ecuador supuesto espionaje. Nota de diario Expreso. La defensa de Julian Assange denunciará este lunes ante la Fiscalía General el espionaje por parte de ciudadanos españoles y funcionarios ecuatorianos al que supuestamente fue sometido el fundador de Wikileaks en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo asilado desde 2012. Así lo confirmó este domingo a EFE uno de los abogados que integra la defensa legal del australiano, que no dio más detalles acerca del contenido del escrito de la denuncia. La decisión sigue a informaciones aparecidas en medios españoles que indican que la policía de ese país investiga si una agencia de comunicación española está detrás de la venta de unos videos grabados a Assange durante su estancia como asilado en la embajada ecuatoriana en Londres. El propio activista australiano denunció ante la Audiencia Nacional de España a 4 individuos de nacionalidad española, de los que ha trascendido que 3 de ellos son oriundos de la provincia de Alicante, así como a la compañía de seguridad ecuatoriana Prompt Security, que estaría involucrada en los hechos. De acuerdo con medios españoles, esa empresa, que se presume estaba a cargo de la seguridad de la sede diplomática ecuatoriana, habría extorsionado al fundador de Wikileaks y solicitado 3 millones de euros, unos 3.3 millones de dólares, a cambio de no difundir imágenes contenidas en esas cintas. Interpelada la Cancillería ecuatoriana, una portavoz indicó que ese ministerio no se va a pronunciar
al respecto. 6 de la mañana con 12 minutos. Diario El Comercio da cuenta que Ramiro González enfrenta otro caso de peculado. El exfuncionario Ramiro González enfrenta una nueva investigación por el presunto delito de peculado. El ilícito se habría perpetrado en enero del 2012 cuando él era presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La denuncia se presentó ese año en la Fiscalía y se reabrió en marzo del año anterior. En este caso se indagan presuntas irregularidades en la contratación de una empresa que ofrecía servicios de call center para agendar citas en el IES. Un año después de la presentación de la queja judicial, la Contraloría General emitió un informe con indicios de responsabilidad penal. En el escrito se establece que en la contratación hubo pagos en exceso y sin sustento legal. Además, el documento revela que habría un perjuicio para el Estado de 1.2 millones de dólares porque se incluyó documentación injustificada e información de pagos no contemplados en el contrato. Otra de las irregularidades que se mencionó en el informe del ente de control es que esa empresa no cumplió con el equipamiento, software, recursos humanos, horarios de atención, y eso afectó directamente a los usuarios del IES. González, quien se encontraba prófugo de la justicia en el Perú, fue capturado en ese país el pasado 9 de abril. 6:13 en A Primera Hora. De la mañana con 13 minutos. El manejo del EQ911 fue solo la punta del iceberg del espionaje. Nota de diario La Hora. Luego de que una investigación de The New York Times revelara que durante el mandato del expresidente Rafael Correa, el sistema integrado de seguridad EQ911 fue utilizado con fines políticos y que desde ahí se espiaron a detractores del régimen las dudas que agigantan sobre la real dimensión del aparato de espionaje durante la década correísta. Según Ricardo Camacho, experto en seguridad, las acciones de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN no solo habrían abarcado la reprochable utilización de las cámaras del EQ911 para monitorear a opositores políticos y contradictores en lugar de precautelar la seguridad ciudadana, sino también escuchas telefónicas ilegales, seguimientos físicos personalizados, acciones directas de amedrentamiento e incluso la utilización de medios públicos para filtrar información privada de los contradictores. El actual gobierno le debe al país una auditoría integral de toda la gestión de la SENAIN durante el correato. Hay demasiada información suelta que debe confirmarse tanto en lo que tiene que ver con los equipos de espionaje utilizados y si es cierto que muchos desaparecieron durante el cambio de gobierno, como también sobre las múltiples denuncias de obtención ilegal de información privada y hasta golpizas a opositores, aseveró Camacho. 6 de la mañana con 15 minutos. Finalizamos con una nota que publica diario El Telégrafo. Las comisiones legislativas van a mesas de diálogo. En mayo del 2017, Alianza País era una aplanadora con 74 legisladores. El movimiento oficialista se llevó la presidencia, la vicepresidencia o las dos vicepresidencias de las comisiones y tuvo el control de 12 de las 13 comisiones legislativas, dejando a la oposición solo la mesa de participación ciudadana. Hoy el panorama cambió. Alianza País sigue siendo la primera fuerza del Parlamento con 43 integrantes, pero deberá apretar sus hilos para evitar que más asambleístas dejen el bloque. También deberá sentarse a la mesa para negociar la conformación de la próxima asamblea. En ese diálogo se definirá cómo estará conformada y sobre todo quién la presidirá. Hay 3 comisiones que son las más buscadas en este momento: Justicia, Régimen Económico y Fiscalización. Las 2 primeras son presididas por legisladores asociados al correísmo: Marcela Guiñaga en Justicia y Pavel Muñoz en Régimen Económico. Su labor ha sido calificada como positiva por sus compañeros de otras fuerzas políticas. Sin embargo, ha causado cortocircuito con Alianza País y por eso se buscará un relevo en esas 2 mesas legislativas. La tercera es la de Fiscalización, comisión clave para el futuro de la Asamblea, sobre todo porque el plazo legal para censurar políticamente a los exfuncionarios del régimen de Rafael Correa expiró, pero se mantiene para los actuales funcionarios públicos. Representantes de Alianza País, Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Creo, Bancada de Integración Nacional y Bloque de Acción Democrática Independiente públicamente han mostrado su deseo de ser parte de esta comisión. 6:16 en A Primera Hora. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple.
nuestras emociones, todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 18 en A Primera Hora. ¿Cómo le va, contertulio? Muy bien, contertulio. ¿Qué Luego del fin de semana, ¿Cómo estás? conversando fuera de micrófonos sobre si fuimos o no a ver los Avengers. Tú sí fuiste, ¿no? Yo sí fui. ¿Qué tal la peli? Buena. A mí me encantó. Pero no les voy a spoilear, ¿ah? Oye, pero vos sí habías visto todas las precedentes, las de... Sí, todas. O sea, las de Iron, la saga de Iron Man, de todas. Thor, Las del 3 de Capitán Iron Man, América. las 3 de Thor, las 3 del Capitán América. ¿Cuántas tienes que ver para llegar a los Avengers? Tienes que ver todas. ¿Pero cuántas son? Pues, o sea... Son 22, me parece. Ah, no, entonces negado. Claro. Yo solamente ayer hice, sin el afán de spoilear, solamente recomendé a los seguidores o los que quieran ir al cine a ver los Avengers, la última de los Avengers que cierra todo el círculo, es que para entender mucho de lo que se presenta en esta película, que realmente ha sido un fenómeno este fin de semana, reporta la más alta recaudación en la historia para una película en el primer fin de semana de estreno. Tienen que haber visto Ant-Man y la avispa, que es la anterior. Si no ven esa no van a entender mucho. Solamente les digo eso, por si acaso. Pero bueno. Imposible. No. Entonces. O sea, a mí me falta, tengo que ver como... Es que ahí películas, está pero... la clave de la física cuántica que se utiliza y es clave en esta película. Solo eso les digo, nada más. Ah, la física cuántica. La física cuántica. Se habla mucho de la física está de moda. cuántica. Sí. De la física cuántica, del reino cuántico, utilizan trajes cuánticos, todo es cuántico en Avengers Endgame, ¿eh? Para que vean que no es cualquier cosa el tema de lo cuántico. Y los Ya se átomos... ríe acá. Y los átomos de Stan Lee ¿Ah? no aparecen. No aparecen los átomos. Oye, es la primera película en la que no va a aparecer Stan Lee de las sagas de Marvel. Hay una parte en donde le hacen aparecer como más joven. Ya. Una parte ahí muy breve, pero Okay. no se olvidan de Stan Lee, ¿eh? No se olvidan, pero No, pues cómo se van a olvidar del mentor de Claro. toda esta saga fantástica que, o sea, digo, es más o menos como lo que ocurre con bueno, vos sí eres más novelero que yo en estas cosas, pero digo, lo que ocurre con uno con Star Wars, porque con Star Wars sí es digamos, una saga que compartimos del gusto, pero la magia de Stan Lee es esa capacidad de volver a hacerte niño, ¿no? Sí, de recordar la época de los cómics y hay gente que ya siendo adulta sigue siendo un apasionado, un coleccionador de cómics. Claro. Entonces esa magia que tiene tanto Stan Lee como por ejemplo George Lucas de crear esos mundos O Steven fantásticos Spielberg, ¿no? y, de la ciencia ficción, es muy interesante esa psicología Sí. que te ayuda nuevamente a recordar las cosas de la niñez, a rememorar y a mantenerlas presentes, ¿no? Claro. Acá César Armando Romero dice, yo vi más muertos en Game of Thrones. Ayer también leía, yo no soy, nunca he visto Game of Thrones, pero a ver, la crítica habla de que es una serie espectacular. Y ayer vi que un montón de gente en las redes hablaba sobre el éxtasis del capítulo de ayer. Pero bueno, así estamos. Digamos, para matizar un poquito y dar cuenta de lo que está de moda a nivel cinematográfico en este fin de semana. Por acá, ¿qué dice doña Claudi? Para física... Oye, Sí, tiene razón, Claudi, para física cuántica. Cualquier parecido es pura coincidencia. Impresionante lo que señalas con respecto al tema de la taquiza, como impresionante también lo que reportaban algunos usuarios de Twitter. Yo veía, por ejemplo, a Carlos Vera en Guayaquil, y acá nuestro amigo el doctor André Benavides, que subieron fotografías a Twitter de la cartelera del cine. Que no había otras películas. Todas las funciones, en todas las salas, eran de Avengers, no había otra película, no había nada más. Sí, o sea, querías sí, ir a sí, ver sí. al cine
alguna comedia romántica, alguna película de acción adicional o algún drama, alguna cosa, nada que ver, solo Avengers. Bueno, así es todo el fin de semana para los cinéfilos, tratando de matizar un poquito este inicio de semana. ¿Cómo comenzamos esta semana con tertulia? Esta semana se termina abril, hoy estamos 29, mañana será 30, el miércoles, Día del Trabajo, matizado por esta decisión sorpresiva del gobierno ecuatoriano. ¿Por qué digo sorpresiva? Porque, según la ley de feriados, la conmemoración del 1 de mayo se mantiene tal cual, el miércoles 1 de mayo, que es, digamos, una fecha de recordación universal, pero el día de descanso, porque el 1 de mayo tradicionalmente ha sido un día de descanso obligatorio, se lo trasladó en función de la ley de feriados al día viernes. Extrañamente, yo no encuentro mayor lógica, no he escuchado una explicación un poco más contundente, no sé si tú lo has hecho, por parte de las autoridades del gobierno, pero resulta que extrañamente el miércoles el gobierno, a través de un decreto presidencial, decide disponer que la jornada laboral sea hasta las 12:30 del miércoles, que haya descanso durante la tarde del miércoles y que ese descanso, que son 4 horas, se recupere con 1 hora adicional de trabajo a partir del lunes 6 de mayo. A mí en lo personal me sorprendió y digo, alguna gente, por ejemplo los sindicatos, han reaccionado criticando esta postura. Hay quienes piensan que esta decisión tiene que ver con una intención de procurar desactivar las manifestaciones de protesta asociadas a la conmemoración del 1 de mayo, pero bueno, es lo que vamos a tener esta semana como punto de partida con tertulia. Sí, he escuchado algunos otros rumores también, ¿no? Que dicen que lo que quieren es sacar a los funcionarios públicos a las marchas para que respalde al gobierno. En fin, hay un montón de especulaciones y cosas por el estilo. Por ejemplo, en el caso de los establecimientos privados educativos, queda ya decisión de ellos, claro. Determinar si es que los chicos tienen o no tienen clases, por ejemplo, el día miércoles. Lo que sí es un hecho es que el día viernes hay feriado. Eso sí, eso es un hecho. Es feriado no recuperable, es feriado inamovible. No recuperable por si acaso. Por eso te digo que me llama la atención lo del miércoles. Y quienes se acojan a la media jornada del miércoles, saber que las horas de la tarde tendrán que recuperarlas en los días siguientes, ¿no? Claro. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Ecuador TV, la decisión es trabajar como jornada normal. Además que las noticias, digo, no se detienen, pues los canales no paran. Digo, un 1 de mayo, que cualquier cosa puede suceder. Lo que necesitas es tener a todo el equipo operativo. El 1 de mayo todos los canales trabajan, todos los medios de comunicación trabajan por obvias razones. Pero sí, me llamó la atención. Tenemos esto para esta semana que no deja de ser polémico. ¿Qué más tenemos? Este fin de semana ocurrió algo que sí quisiera comentar, compartirlo con el contertulio, con la audiencia. La hija del expresidente León Febres Cordero, en el curso del día de ayer, hizo la publicación de un tuit que fue absolutamente polémico. Creo que lo publicó el sábado. El 28, ayer. Ah, ayer fue. 28 de abril. Pensé haberla visto en horas de la noche del sábado. Fue ayer, dice, ese tuit dice lo siguiente. León Febres Cordero, su padre, ella es Liliana Febres Cordero. León Febres Cordero auxilió a Pedro Restrepo en la búsqueda de sus hijos. Su solidaridad mereció una carta de gratitud a mi padre. La violencia policial fue reprochada y los responsables fueron a prisión. Esto muestra la verdad y desmiente la maldad. ¿Qué hace Liliana Febres Cordero? Publica una carta con fecha 22 de junio de 1988, escrita con máquina de escribir en aquella época, dirigida al excelentísimo señor ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, presidente constitucional de la República del Ecuador. Es una carta firmada por Pedro Restrepo Arizmendi y por Luz Elena Restrepo Arizmendi. Si ustedes revisan esa carta, en esa carta no hay un solo testimonio de gratitud, o sea, no sé a qué se refiere Liliana Febres Cordero cuando habla de que hay una muestra de gratitud hacia la labor del presidente de la República. A mí me queda la sensación, con Arturo, y seguramente compartirás conmigo, porque vi que también comentaste este tema en las redes ayer, que se trató de una carta respetuosa, ciertamente respetuosa, apelando a la sensibilidad del presidente de la República de ese entonces, pero termina convirtiéndose en un grito desesperado de un padre y una madre que no tenían hasta ese momento, y no lo tienen hasta hoy, 31 años después, certezas respecto de qué pasó con sus hijos. Los hermanos Restrepo desaparecen en enero del año 88. Esta carta es escrita en junio, 5 meses después. Le envían al presidente de la República.
Y la historia cuenta, vean el documental de María Fernanda Restrepo, por ejemplo, con Mi corazón en Yambo. La historia cuenta y refiere que en esas semanas, digo por la fecha, tiene que ver con el engaño de la subteniente Doris Morán, que durante varios meses posteriores a la desaparición de los hermanos Restrepo engañó a la familia, engañó a don Pedro, pero fundamentalmente a doña Lucelena Restrepo, Arizmendi de Restrepo, los engañó señalando que ya van a regresar, que están por regresar, y es en esas fechas en la cual esta carta es enviada al presidente de la República. Pedro Restrepo y María Fernanda reaccionaron ayer en las redes, y Pedro Restrepo desmiente que esta carta haya sido un testimonio de gratitud y que de hecho sobre esta carta no recibió respuesta por parte del presidente de la República de esa época. No, la carta lo que refleja es la desesperación de dos padres por saber sobre el paradero de sus hijos, que como tú muy bien lo dices, para esa época habían sido ya víctimas no solo de la desaparición de los dos pequeños, sino además de los engaños de la subteniente Doris Morán. La carta en ningún momento es una carta de gratitud o de agradecimiento, lo que sí refleja es, a pesar de las circunstancias que estaban atravesando los padres de los chicos Restrepo, lo que refleja es una inmensa muestra de educación y de cordialidad en su texto. Ya, es todo. ¿No? Punto. Pero Es ahí todo. gratitud, nada. Y yo lo que sí quisiera saber es si esa carta provocó alguna respuesta del régimen de Febres Cordero, si Febres Cordero respondió a aquella carta, y saber cuál fue además el auxilio que recibió la familia Restrepo del que habla la señora Febres Cordero. Que su padre auxilió a la familia Restrepo. ¿En qué momento? ¿Y cómo lo hizo? Pero digo, esto se ajusta además, y la señora Febres Cordero lo hace quizás en el mejor momento posible, la publicación de esta carta, además dándole ese contexto totalmente desapegado de la verdad, ¿no? Y esto no se trata de si te simpatiza o no te simpatiza Febres Cordero. Esto simplemente se trata de negar un hecho que ocurrió. Y olvídense de vincular en esto los afectos o desafectos políticos que pueda también tener la familia Restrepo, porque ayer mucha gente decía en redes sociales, aunque don Pedro Restrepo sea un acérrimo correísta, eso no tiene nada que ver. O sea, aquí estamos hablando de que sus dos hijos mayores fueron prácticamente secuestrados por la policía y desaparecidos. Hasta el sol de hoy no se sabe nada, no hay rastro de los cuerpos de los dos jóvenes. Hay las presunciones, obviamente, que son de dominio público, respecto, por ejemplo, de las revelaciones y del rol del entonces agente Hugo España, que es un testigo protegido y que está fuera del país en esa condición. Pero yo te decía, ¿en qué momento publica esta carta la señora Febres Cordero? Me parece es el momento indicado. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque ahora estás viviendo una etapa de negación de todos los hechos que ocurrieron en el pasado. Porque ahora estás, o sea, si Febres Cordero estuviera vivo, yo no tengo duda que le invitan a estas charlas de los 40 años para hablarnos de derechos humanos, pues. Porque si a Maguad le invitas para hablar de la democracia y demás, pues me parece fenomenal que a Febres Cordero también le inviten para hablar de derechos humanos. Entonces, como estás viviendo una etapa de negación absoluta de todo lo que ocurrió antes, y como todo lo que ocurrió antes o lo que ocurre hoy en día comparas únicamente con el correísmo, que creo que es la etapa más nefasta y más absurda y más reprochable de la historia del Ecuador, entonces es en el momento perfecto que publica la señora Febres Cordero la carta, ¿no? Para empezar a exaltar, a enaltecer la imagen de su padre, haciéndolo ver como un hombre magnánimo, cuando no les dio nunca una respuesta a los señores Restrepo. O sea, me parece una barbaridad lo que hacen, ¿no? Pero lo hacen en el momento indicado. Sí, desde esa óptica, mira tú, yo no lo había analizado desde esa óptica, pero tienes Pero toda si la ahora razón. Maguad ha sido el mejor presidente del Ecuador. Eso, por ejemplo, es una cosa, a ver, yo respeto... Nos heredó la paz, nos dejó la dolarización, nos arregló la vida, Maguad. Yo respeto para alguna gente. Yo respeto a quien piensa de esa manera, yo respeto a quien cree que, por ejemplo, el legado de Maguad fue un legado positivo. A ver, yo creo que hay que matizar las cosas, hay que hacer un análisis mucho más profundo, con cabeza mucho más fría,
respecto de cuáles fueron los aciertos, errores de los presidentes que nos han gobernado desde 1979 fundamentalmente, tomando en cuenta que este año, el 10 de agosto de este año, se cumplirán 40 años desde el retorno del Ecuador a la democracia. Tú tienes este episodio de la publicación de la carta que, claro, procura presentar una imagen distinta de un personaje polémico que ciertamente marcó una etapa importante de la vida democrática de este país, con sus aciertos y sus errores, y probablemente dentro de esos errores, una de las cosas para destacar tiene que ver con, y perdón, yo creo que lo voy a decir frontalmente, y lo respeto a los derechos humanos. Y respeto a los derechos humanos develado, por ejemplo, por el trabajo de la Comisión de la Verdad. Esa Comisión de la Verdad, con tertulia, amigos y amigas, Comisión de la Verdad integrada por gente que a lo largo del tiempo se ha caracterizado por su lucha de defensa de los derechos humanos, y cito, por ejemplo, personajes como el Simonje, por mencionar un nombre, y no solamente hablo de Pedro Restrepo, hablo de la hermana El Simonje. En su momento del propio Julio César Trujillo. En su momento el doctor Trujillo. O sea, gente que ha sido muy crítica y que develó, que investigó y que le presentó al país datos concretos, datos duros respecto de las violaciones a los derechos humanos atribuidas al gobierno de Febres Cordero. Yo creo que cada gobierno hay que matizarlo, y sí, hoy por ejemplo tú tienes, y yo realmente estoy extrañado, tú tienes un montón de gente que pretende negar, por ejemplo, lo que pasó en el año 98-99. Tienes un montón de gente que pretende negar lo que pasó en el gobierno de Durán Ballén respecto del manejo de la economía. Tienes un montón de gente que pretende mirar hacia otro lado respecto de los 6 meses del efímero gobierno de Abdalá Bucarán. Tienes un montón de gente que se olvida de las distorsiones de la clase política cuando, caído Bucarán de forma inconstitucional, porque así fue, impidieron que la vicepresidenta de la República asuma el poder y se inventaron una figura inexistente en la Constitución que luego fue legitimada a través de una consulta popular. O sea, sí, si hablamos, y dejemos de lado a Febres Cordero porque tú bien anotas, es verdad, y si uno analiza en frío se da cuenta que hay una corriente que pretende negar el pasado. Es verdad que, y yo lo he citado, Yamil Maguad tiene tras de sí dos legados importantes. El uno, la firma de la paz entre Ecuador y Perú. Créanme, yo sé que habrá gente que va a discrepar conmigo. Yo sé que lo que se ganó con las armas se perdió en la mesa de la diplomacia, y es cierto. Pero yo creo, y soy de los que pensó antes y piensa hoy, que no había otra salida, que había que firmar la paz. Y yo sí creo que estamos disfrutando de esa paz hoy. Yo sí soy de los que piensa eso. Habrá gente que discrepará conmigo, que dirá que se perdió en la diplomacia lo que se ganó en el conflicto del Alto Cenepe en el año 95. Sí, es verdad. Pero yo creo que hoy estamos disfrutando de un momento en el cual no estamos mirando cada enero las escaramuzas en la línea de frontera entre Ecuador y Perú. Es un momento distinto. Y lo otro que nos dejó Maguad, sí, el esquema de dolarización. Pero después de qué... Exacto. ¿De qué consecuencias, no? Ese es el punto. De consecuencias como el congelamiento de los depósitos. Que se olvidan. Consecuencias como desempleo, consecuencias como extrema pobreza, la consecuencias como hiperinflación, consecuencias como una migración, la migración más dolorosa que ha tenido que soportar este país. 3 millones de ciudadanos ecuatorianos se fueron y todo lo que provoca ese proceso de migración, pues la ruptura de las familias, la separación de las familias. Además, recordar a la gente que defiende la dolarización que sí, a ver, la dolarización te ha dado estabilidad, sí. En la parte positiva, sí. En la parte negativa, la dolarización te ha restado competitividad con el resto de países. Eso no dice la gente que defiende la dolarización, pero bueno, estamos en dolarización, claro, este país está dolarizado. Pero nuestros productos son más caros en comparación a los del resto, producir acá es más caro porque pagas en dólares. Pero nos olvidamos de quienes, a propósito de lo que tú acabas de citar, quienes han sido parte del sostén, parte fundamental del sostén de la dolarización. La migración, las remesas. Eso también hay que decirlo. Claro, si tú no tenías a 3 millones de ecuatorianos en el exterior enviándonos en promedio 800, 500 dólares mensuales, esto no se sostenía. La gente se olvida de eso, la gente no analiza, o sea, solo defiende lo que le interesa. Y yo este fin de semana publiqué algo que es absolutamente real.
Porque claro, en función de lo que dice el contertulio, hay una corriente que pretende negar el pasado. Lo que pasó en el año 99, ciertamente, estuvo matizado por un mal manejo de la economía, porque el presidente y el gobierno de esa época no supieron qué hacer. No supieron qué hacer. Les explotó la crisis en la cara, ciertamente. No supieron qué hacer, pésimo manejo económico, un gobierno entregado a la banca en aquella época. Recordar que ese gobierno fue financiado, su campaña electoral fue financiada con $3 millones de un banco, del Banco del Progreso. De lo que se sabe. Ya, de lo que se sabe, y fue, esto no es invento de nadie ni presunción. Esto lo reveló el expresidente del Banco del Progreso en su momento, Fernando Espiazo Seminario. $3 millones en el año 1998. Imagínense ustedes la cantidad de plata que era en ese tiempo. Pero hay que echar la mirada más atrás. Hay que echar la mirada al año 94, cuando en el gobierno de Sixto Durán Ballén, que se aplicó una política económica neoliberal, que la gente tampoco se acuerda, o no quiere acordarse. Se aplicó una política neoliberal en el año 90 del 92 al 96, instrumentada por el vicepresidente de la época, que era el economista Alberto Dajic. Y en el año 94, ese gobierno impulsó la aprobación en el Congreso Nacional de la ley que a mí me parece, y eso dicen los estudiosos, es la que termina desatando toda la crisis financiera del año 99, que es la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que flexibilizó los controles de la banca. Y tuviste un montón de sociedades financieras pequeñitas que se convirtieron en bancos y que no lograron capear, por ejemplo, la crisis financiera internacional, que sí le explota Maguad, y que termina afectando a los bancos que se quedan sin recursos. Los bancos quiebran por falta de solvencia, por problemas patrimoniales y por problemas de liquidez. Pero no es que quiebran solamente en el año 99, es una consecuencia de la ausencia de controles. Y hay otro segmento de gente que tampoco quiere mirar atrás y que no le gustó, por ejemplo, que el último fin de semana yo haya señalado que hay una corresponsabilidad del Partido Social Cristiano y de su líder Jaime Nebot en los hechos que ocurrieron en el año 99, porque el abogado Nebot, en noviembre del año 98, impulsó la eliminación del impuesto a la renta y la aprobación del impuesto a la circulación de capitales, que termina provocando la desintermediación de los bancos. O sea, son cosas que la gente se olvida, pero cosas que la gente no recuerda. Claro, y cuando empiezas a rememorarlas o las traes nuevamente a discusión en esta etapa, hay sectores políticos que por el proceso que yo te decía que estamos viviendo, empiezan como a pretender atacarte, ¿no? O sea, si quieres ubicar ahora mismo en este contexto todo lo que sucedió en el pasado, te conviertes en un simpatizante del correísmo. Así de sencillo, así de básico es el análisis para cierta gente. Empezar a revisar los libros de historia, empezar a ver lo nefastos que fueron los papeles que jugaron los congresos del pasado, aprobando leyes que iban en beneficio no de la gente, sino por ejemplo de la banca o de los empresarios. Entonces eres correísta. Así de sencillo, y así a eso reducen el debate político y el debate sobre estos temas. Pero mira tú, por ejemplo, ahora que mencionabas todos estos episodios, probablemente si volvemos al origen de esta conversación, que es la carta que publica la señora Febres Cordero. Hablando de la negación del pasado. Exactamente. Claro, hay gente que dice, pero gracias a Febres Cordero no tuvimos la embestida de los grupos terroristas y de ABC y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, yo ya les acepto el tema de que Febres Cordero combatió a la guerrilla y tal, ya les acepto eso. Pero les pregunto, ¿qué diablos tenían que ver dos adolescentes con la guerrilla y con el terrorismo? ¿Qué tenían que ver los hermanos Restrepo con Alfaro Vive? Claro. Y los torturaron. A ver, primero los detuvieron ilegalmente, los torturaron, los asesinaron, los desaparecieron. No hay rastro de ellos. Su padre hasta el sol de hoy, junto a su hija María Fernanda, continúan en la búsqueda de los cuerpos de los dos hermanos Restrepo, de los que no se sabe nada. Y hay gente indolente que, por ejemplo, asegura que con la indemnización que le dio el Estado, el tema está saldado, contertulio. Sí. Tú no puedes enterrar a tus dos hijos, el Estado asume la responsabilidad porque fue un crimen de Estado,
y tú tienes que quedarte tranquilo porque te dieron dinero a cambio de los cuerpos de tus hijos. Yo me he quedado No sorprendido. puede ser tan canalla. Oye, yo me he quedado ¿dónde está sorprendido. la humanidad de esta gente? No, no la tienen. Yo me he quedado sorprendido del nivel tan canallesco en el... A ver, cuando empiezan a decir ese tipo de cosas sin ningún tipo de criterio, sin ningún criterio, solamente hablando desde el estómago, escribiendo desde el estómago, no resiste el menor análisis y no es posible un debate serio. O sea, yo les pregunto a cualquiera de ustedes que nos están escuchando, te pregunto a ti, contertulio, pregunto a nuestra audiencia, ¿cuánto cuesta la vida de los hijos de uno? Pregunto. O sea, ustedes... Eso es algo que no tiene precio, Ya. pero para alguna gente la vida de un hijo vale $1 millón. Dios mío, de verdad. ¿Y creen que el señor Restrepo debía quedarse callado y con los brazos cruzados porque el Estado le dio una indemnización dispuesta por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Quedarse con los brazos cruzados. O sea, a mí me parece tan básico el comentario de alguna gente. De verdad, escriben desde el estómago, desde las vísceras, y no se detienen a pensar un poquito, con la cabeza, y poner un poquito de corazón a lo que escriben. Pónganse en los De verdad. zapatos, pónganse en los zapatos de don Pedro. Por 5 minutos. A ver si resisten. Ahora, yo también digo, la señora Liliana Febres Cordero, es lógico, la señora Liliana Febres Cordero va a tener una posición de defensa de su padre, pero lógico. O sea, yo desde el punto de vista de ella como hija del ingeniero Febres Cordero, obvio que va a defender la gestión de su padre, pero desde luego, y que va a negar estos episodios, pero por supuesto. O sea, yo le entiendo y encuentro una explicación a su postura. Lo que a mí no me parece es que la señora Febres Cordero, aunque pese a su condición de hija, maneje justamente esta postura, lo que a mí no me parece es que pretenda con ese tuit torcer la verdad, señalando que fue una carta de gratitud de Pedro Restrepo y de Lucelena Arizmendi, porque no fue una carta de gratitud ni de agradecimiento. No fue en lo absoluto. Es un grito desesperado de los padres. Entonces, esa forma de pretender manipular una visión es lo que va en consonancia con lo que tú estás señalando. Pretender negar el pasado. O circunscribir el pasado a los últimos 10 o 12 años. Y yo decía ayer, señores, el gobierno de Rafael Correa será responsable y debe ser responsable de sus aciertos y de sus errores entre el 15 de enero del año 2007 y el 24 de mayo del año 2017. Antes del 15 de enero de 2007 hubo un gobierno y hubo varios gobiernos que deberán responder al país y que tienen que responder al país por los aciertos y omisiones y errores. Y después del 24 de mayo de 2017 tenemos otro gobierno. O sea, cada personaje político tiene que responder por sus aciertos y por sus errores. Pero aquí todo se lo pretende circunscribir a una sola época de la historia y de la historia reciente. Claro, en el caso de Correa, Ya. Correa tendrá que, o sea, y el gobierno en su totalidad, quienes fueron parte, tendrán que, y ya lo han hecho de alguna manera, pero sí quedar mucho más en claro es temas como, por ejemplo, el del general Gabela, ¿no? Me parece que a mí ese es un tema sobre el cual tiene que esclarecerse absolutamente todo, ver si hubo o no participación del Estado. Yo no sé si el tema llega hasta donde Correa, o el tema muere en los generales que eran compañeros de Gabela, que eran finalmente los que estaban a cargo de las negociaciones y los que se incomodaron con las opiniones y las objeciones que hacía el general Gabela con respecto de la compra no solo de los helicópteros DRUF, sino de la adquisición de armas. Hay unos temas más de fondo que únicamente los DRUF, que es algo que digamos está muy latente, muy presente, pero hay otros asuntos como el tema de la compra de armas y demás, ¿no? Entonces, temas como el del general Gabela, temas como el de Fausto Valdivieso, que este fin de semana nuevamente cobra vigencia por una declaración de su hijo durante la audiencia el pasado viernes, ¿no? Entonces, hay algunos asuntos que tienen que ver con derechos humanos que ocurrieron durante el gobierno de Correa, sobre los cuales su régimen, su gobierno va a tener que responder. Esto es innegable. Tiene que responder. Pero a ver, ubiquen... Así como este gobierno va a tener que responder por el tema de los 3 periodistas del comercio. Por eso digo, ubiquen los hechos en función de la responsabilidad de quien la tiene. O sea, yo pregunto, ¿qué tiene que ver, por ejemplo,
Correa con la desaparición de los hermanos Restrepo o Correa con el tema del feriado bancario? Pregunto. Es como que me digan a mí que Lenín Moreno tiene alguna responsabilidad en el feriado bancario. ¿Qué tiene que ver? O sea, ubiquen a los personajes políticos de acuerdo a su nivel de responsabilidad y a su rol histórico en su momento. Es como que me digan a mí que Lenín Moreno tuvo algo que ver con la securitización de la deuda de la cual hay un gobierno responsable, de Osvaldo Hurtado Larrea. O sea, no tiene nada que ver. Pero de verdad, o sea, pretendemos cerrar o hablar de un momento exclusivo de la historia y específico de la historia. Ahora, rápidamente, sobre el tema este de la conferencia, y vamos a procurar tenerlo a su organizador, se contactó conmigo, Andrés Castillo, en estos días. Lo vamos a procurar invitar porque él es el que está un poquito coordinando. Me aclaró un tema, Magua no va a venir al país. Va a ser videoconferencia. Va a ser una videoconferencia y la videoconferencia no va a ser en vivo. Va a ser una videoconferencia que va a ser grabada unos días antes, desde donde se encuentra el doctor Maguada, entiendo, en los Estados Unidos, donde reside y donde imparte una cátedra. Digo, va a ser una videoconferencia que no se va a prestar a la interacción como para conversar con él un poquito y tratar de, en función de lo que dice, generar un pliego de preguntas que en estos foros es muy usual respecto de cuál fue su rol histórico en la crisis del año 99 y la decisión de adoptar la dolarización de la economía como una tabla de salvación en enero del año 2000. Oye, ahora, con respecto al tema de la organización de este foro, yo creo que sí habría, no sé muy bien cuáles son, digamos, no sé ni quiénes son los organizadores, ni quiénes están detrás del tema, pero creo que por la fecha, por conmemorarse 40 años del retorno a la democracia, me parece que es muy válido empezar a hablar sobre el tema. Tengo entendido, por lo que he visto en algunas publicaciones en redes sociales, que se ha cruzado invitaciones a todos los expresidentes, incluido el economista Correa. Hay algunos que se han aceptado, otros que se han negado. Digo, si es así el ejercicio, me parece sumamente válido que quienes hayan estado al frente del Poder Ejecutivo puedan intervenir. O sea, si es que la invitación fue cruzada absolutamente a todos, desde Osvaldo Hurtado hasta Lenín Moreno debería ser, ¿no? Andrés Castillo ha dicho eso, que me parece que le invitaron también a Correa, sí. Y Correa dijo que no podía porque Bucarán tampoco, y Bucarán no le ha contestado. Es lo que él ha dicho. A mí me parece bien que se lo haya manejado así. Por ahí alguien decía, pero es que ustedes dijeron la semana pasada que está bien escucharle, ¿y por qué no se le puede oír a Maguad? O sea, finalmente estará bien ahora escuchar cuáles fueron sus razones, sus motivaciones para haber adoptado las decisiones que tomó. Hay unas publicaciones también del expresidente Gustavo Noboa que dan cuenta de cómo fue el momento en el cual el gobierno de Maguad toma la decisión de dolarizar el país, y ver si es que esas declaraciones del ex vicepresidente de Maguad se ajustan a las del presidente de entonces. Entonces, por ese lado digo, estaría bien. Ahora, nosotros, y yo en particular, ¿tengo mi opinión sobre Maguad? Sí, la tengo. Yo también la tengo. ¿Fue un tipo nefasto? Sí, para mí fue un tipo nefasto. Hay gente que dice que ahora Maguad ha sido uno de los mejores presidentes del Ecuador. Están en su derecho, así como hay gente, derecho, así, ¿no? Como hay gente que dice que Correa ha sido el mejor presidente. Para mí, el estadista más importante que ha tenido en estos 40 años el Ecuador se llama Rodrigo Borja. Para mí. Cada uno tiene su opinión, ¿no? Para los roldosistas probablemente Bucaram es el mejor presidente que ha tenido el Ecuador. Gobernó 7 meses. Entonces, son opiniones finalmente, ¿no? Pero digo, está bien que se lo escucha Maguad, claro. Tiene todo el derecho de hablar. Yo, por ejemplo, y con esto cierro, yo hablo con conocimiento de causa desde el ejercicio del periodismo. ¿Qué edad tienes? 45 años. Me preguntó, ¿dónde estabas me preguntó Manquero qué tal tenía. ¿Qué edad tenía? ¿En dónde estabas el día de la dolarización? Le decía que cuando dolarizaron la economía trabajaba en el canal del cual él se hizo propietario después, pero en ese tiempo no era propietario. Ya, pero digo, yo ejerzo el periodismo desde el año 92 con Durán Ballén y hablo desde mi humilde conocimiento y desde la experiencia que yo mismo viví. Yo tuve la oportunidad desde el periodismo de atestiguar 3 caídas de presidentes, 2 asambleas constituyentes, episodios como el del feriado bancario, por ejemplo, y del congelamiento de los depósitos, la dolarización de la economía. Tuve esa oportunidad, del periodismo me brindó esa oportunidad y hablo con conocimiento de causa. Y sí, yo también tengo un criterio.
Yo creo que cada gobierno ha tenido sus matices y ha tenido sus bemoles. Y yo sí convoco a la gente a ampliar un poquito la visión y el espectro respecto de lo que está pasando hoy y del legado de los anteriores presidentes, de los presidentes que están vivos todavía. Hurtado, Borja, Durán Ballén, Bucarán, Alarcón, Maguat, Noboa, Gutiérrez, Palacio, Correa. Así debería funcionar esto. Pausa y volvemos en la primera hora. Inicio espacio publicitario. Estamos desde la General Rumiñahui. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Bueno, mucha gente, 6:53, se enganchó con el tema político. Más adelante lo procuraremos profundizar y el resto de la semana lo haremos. También alertamos que más adelante estaremos dialogando aquí en nuestra mesa de trabajo con el asambleísta Carlos Viteri, quien va a sustentar este planteamiento de impulsar un pedido de revocatoria de mandato al presidente de la República. Conoceremos un poquito de detalles respecto de lo que piensa el asambleísta Carlos Viteri. Proponemos a nuestra audiencia, sobre todo a quienes nos escuchan en el Distrito Metropolitano de Quito, ponerle ojo a esta entrevista. Vamos a promover un diálogo periodístico con el señor Pedro Fernández de Córdoba. Él es el secretario de Educación de la Municipalidad y ya lo tenemos aquí en la mesa de trabajo de A Primera Hora. Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias. Estamos a puertas de la finalización del actual periodo municipal. ¿Cómo queda la educación justamente regentada por la Municipalidad de Quito? Así es, estamos ya a pocas semanas, la verdad, de que se acabe este periodo. La educación municipal ha sido un poquito un tema complejo con la llegada de la administración Rodas, ya que en su momento y como está la ley actual, no existían competencias claras de lo que la municipalidad podría administrar como educación municipal como tal. La educación municipal cuenta con 20 instituciones educativas, alrededor de 25,000 estudiantes, además de programas de inclusión, y dentro de la Secretaría de Educación también está la Dirección de Deportes, que es la que maneja toda la parte y la actividad física y recreativa de la ciudad. Entonces, un poco lo que se ha venido trabajando durante estos años es recuperar nuevamente esas competencias. Hay que ser honestos, hasta finales del periodo del gobierno nacional
del economista Correa, las puertas estaban cerradas para la educación municipal, no podíamos ni siquiera contratar docentes porque el ministerio no nos la autorizaba como tal. Al ser educación pública, eso generaba el hecho de que estábamos supeditados totalmente al ministerio y, como les decía, con la ley actual, eso hacía que no tengamos las competencias, sino que nos defendamos como educación pública. A raíz del nuevo gobierno... La educación municipal no tenía autonomía para sus ejecutorias, no tenía. No, para nada, simplemente existían, iban caminando, obviamente existen cerca de 1.200 docentes que obviamente tienen sus derechos adquiridos y estaban ganando y percibiendo su remuneración, pero por ejemplo todo lo que era la potestad, y todavía se mantiene el tema pedagógico, el tema de lo que son los pensums educativos, son dados por el ministerio, y en su momento la ley menciona que existe la educación municipal, pero mete dentro de lo que es el saco de la educación fiscal o pública, y todo lo que se podía hacer tenía que hacerse a través de permiso del ministerio. Poco a poco, como les digo, desde abril del año pasado justamente empezamos a tener ya las competencias con acuerdos ministeriales. Uno de esos fue el principal, el 046, que ya nos permitía administrar el talento humano como tal. A raíz de eso empezamos a hacer concursos, hicimos una recategorización, que es la que estaban pidiendo los docentes desde hace muchos años, y también empezamos a poder tener la posibilidad de hacer obras de infraestructura. Antes también tenía hasta poner un clavito en un colegio o una institución educativa municipal, había que pedir al ministerio, y eso se tomaba todo el tiempo que se generaba la burocracia para hacerlo. Nos dieron también un acuerdo ministerial para la creación de junta de resolución de conflictos, que es la forma en cómo se puede sancionar administrativamente cuando existen faltas graves por parte de nuestros docentes o de nuestros administrativos, y poco a poco se ha ido creciendo. A raíz de eso también se han ido generando muchas actividades. Nosotros manejamos programas muy interesantes de lo que es de educación inclusiva. Hace varios años se creó el CBA, esto fue Administración Barrera, y nosotros la continuamos, se mantiene. ¿Qué es el CBA? El CBA es el ciclo básico acelerado, lo que permite a estudiantes entre 15 y 25 años que no han podido completar el 8º, 9º y 10º de básica, lo puedan hacer en un año calendario, y así después incorporarse nuevamente a lo que es la educación regular. ¿En qué establecimientos? En 15 instituciones educativas, se mantiene todavía en 15 de las 20, funcionan por la tarde. Como les digo, el requisito es que tengan entre 15 y 25 años, que hayan terminado el 7º de básica, nosotros lo conocemos como el 6º grado, y que el 1º, 2º y 3º, que es el 7º, 8º, 9º y 10º, sean los que puedan ellos hacerlo en un año. Creamos como administración municipal también lo que es la plataforma virtual con apoyo tecnológico. Esto es para que las personas, y en otras palabras es educación a distancia de manera totalmente digital, las personas de 18 años en adelante que no acabaron el bachillerato, es decir, los últimos 3 años, lo puedan hacer esta plataforma a través de netamente de una manera virtual y digital, no tienen que asistir a clases, y eso también ha tenido muy buenos resultados. Estamos ahorita con 1.600 estudiantes, de los cuales ya hemos graduado. El año pasado tuvimos cerca de 400 estudiantes graduados. Es una de las instituciones más grandes que gradúa dentro de lo que es la municipalidad como tal, personas de la tercera edad, personas no videntes, madres de hijos. Entonces se ha trabajado mucho cuando se tenía esta falta de competencias en lo que es esta educación inclusiva. Eso nos ha permitido tener vida, ir caminando, y sobre todo ahora sí dejar bastante bien posesionada en la parte legal y también de infraestructura todo lo que significa la educación municipal como tal. ¿Cuántos establecimientos educativos municipales tiene al momento Quito? 20 instituciones que van desde la más lejana al sur, en Guamaní, Juan Wisner, y por el norte tenemos en San José de Minas del Alfredo Pérez Guerrero, pasando por Pinta, por Amaguaña, por Alangasí, instituciones emblemáticas como el Sebastián de Benalcázar, el Antonio José de Sucre, Fernández Madrid, Eugenio Espejo. Están distribuidas esas 20 instituciones en todo el distrito metropolitano, y como les decía, estamos abarcando o dando una oferta académica para 25.000 estudiantes aproximadamente. Una de las cosas que siempre se ha hablado a lo largo del tiempo, señor Fernández de Córdoba, es la calidad de la educación municipal de Quito. Se ha destacado mucho a lo largo del tiempo aquello, y se ha mencionado instituciones emblemáticas como la Escuela Espejo o el Colegio Sebastián de Benalcázar justamente. ¿Esa rigurosidad se mantiene hoy? ¿Han logrado mantener justamente ese esquema? Sí, claro que sí. Sobre todo, más que el tema académico, como les decía, nosotros recibimos el pensum por parte del ministerio y es un poquito lo que tiene que irse cumpliendo. Lo que buscamos es darle un plus agregado a nuestros estudiantes. Con el Fernández Madrid empezamos hace algunos años la enseñanza del idioma alemán.
Eso ha permitido que nuestros estudiantes abran un poquito también más el mundo. Hoy tenemos varios de nuestros graduados que ya se han ido a Alemania para estudiar, otros que han trabajado en intercambio. A raíz de eso, junto con el gobierno de Alemania y con la Casa Humboldt, hemos firmado un convenio para capacitar a 20 docentes más, y ellos también ya están empezando a dar sus clases en 5 instituciones más del alemán. Mantenemos el bachillerato internacional tanto en el Sebastián de Benalcázar como en el Bicentenario, en el sur de Quito, y vamos generando diferentes actividades. Hay un convenio muy importante con la agencia JICA, que es del gobierno japonés, en donde ellos nos dan técnicos japoneses, y hemos desarrollado cartillas y una nueva metodología de la enseñanza de matemáticas, y eso ha permitido, ahorita estamos con niños, porque este proceso se da para niños de segundo al séptimo de básica, lo que nos permite consolidar, porque hemos visto justamente en las pruebas ser bachiller, que la matemática es la que más floja está dentro de los conocimientos de todos los estudiantes, no solo de la ciudad, sino a nivel nacional. Entonces, con este proceso, con JICA, por ejemplo, lo que hacemos es generar la posibilidad de que ellos tengan buenas bases de matemáticas, que les guste la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Obviamente eso se verá dentro de algunos años cuando ellos den su prueba a ser bachiller, el resultado que pudo dar, pero eso demuestra justamente lo que les digo, ese plus agregado que da la educación municipal y que buscamos para mantenernos en los más altos estándares de calidad. ¿Cómo entregan la actual administración municipal, cómo entrega la situación de estos 20 establecimientos al alcalde y al municipio que está por llegar el 14 de mayo? Bueno, entrega una educación municipal con competencias claras. Como les decía, hay acuerdos ministeriales precisos y puntuales por parte de las autoridades ministeriales en este momento. 2 resoluciones también importantes para la creación del magisterio municipal. Luego de 125 años de existencia en la educación municipal, no había ese escalafón como tal que les daba la posibilidad de tener un plan carrera a nuestros docentes. Entrega instituciones con infraestructura, son más de 30 millones de dólares los que se han invertido en todos los que son las 20 instituciones, desde las más chiquitas, con temas de pinturas, tanto interna como externa, el arreglo de baterías sanitarias, que no se los había hecho tampoco en 20 años, el tema hidroeléctrico, el tema de tecnología, en instituciones grandes como la Sebastián de Benalcázar, que se convirtió en esta administración en unidad educativa. También se está terminando dentro ya de pocas semanas, justamente una de las últimas obras que entregará el alcalde Rodas es toda la parte de la primaria, es una inversión cerca de $1 millón, en donde ya se tendrán las instalaciones adecuadas para hacerlo. En la Sucre, que también está en el corazón o en el centro de la ciudad, se entregó una cancha sintética y un coliseo, y así vamos mencionando varias de las obras de infraestructura. Se deja una planta de docente también consolidada. En todo el sistema municipal. En todo el sistema municipal. Estamos hablando de que se han hecho concursos para 280 nuevos docentes, es decir, la planta está renovada, la planta está sólida, se los ha recategorizado y sobre todo se deja también instaurados estos procesos de inclusión educativa que son bastante buenos, porque hay varios márgenes y varios porcentajes de ciudadanía que no ha concluido su bachillerato. El tener el título de bachiller también abre para otras posibilidades, ya sea para estudios por la parte de la educación superior o para conseguir trabajos con una mejor remuneración. Déjeme interrumpirle porque me escribe un mensaje un oyente, me dice: yo soy ex Benalcázar y la situación del colegio en estos últimos años ha sido mala, cambio de autoridades, inestabilidad de docentes y nivel académico muy bajo. ¿Qué le parece a usted esta opinión del oyente? Fue lo que pasó, la verdad. El Benalcázar tuvo una crisis muy fuerte en esta administración. Ellos dependían mucho de la Asociación de Padres de Familia, una asociación privada que manejaba muchas de las instancias de la institución. Es más, hasta hace poco ellos eran los encargados de administrar la piscina, de administrar el teatro, las canchas deportivas. Se dio un problema muy complejo justamente por este tema de las competencias, en donde se tenían que ir encargando autoridades. Al final del 2017 lo que se propuso y se dio al ministerio fue el solicitar una intervención. Ahí se dio la famosa intervención del Sebastián de Benalcázar. Estamos todavía trabajando en conjunto con el ministerio, se acaba en este mes de mayo la intervención. Se ha logrado ya tener toda la documentación reglamentaria que se necesita para el funcionamiento, el plan de convivencia, el PCI, el PI, todos los instrumentos educativos que se necesitan para guiar en las diferentes ramas, la pedagógica, la administrativa, la de convivencia entre estudiantes, padres de familia y docentes, para que la institución vaya caminando. Ya hemos hecho el concurso de autoridades, se tiene ya una autoridad designada para los próximos 4 años, es decir, ya no es encargo, sino es titular, y se ha trabajado en varios aspectos. Se recuperaron todos los espacios del Sebastián de Benalcázar. Por ejemplo, hoy día pueden disfrutar ya nuestros estudiantes de una piscina totalmente renovada, no tienen que pagar ni un solo centavo. Antes, con esta ordenanza que existía del 86, la APF, esta asociación de padres de familia, era quien recaudaba los fondos y cobraba 50, 60 centavos, $1 a los estudiantes cuando los utilizaban, y por la tarde también para
personas extrañas a la institución que alquilaban o tenían por sus tarjetas del manejo. La APF dio mucho a la institución en su momento. Hoy por hoy es una institución realmente que está ya terminando su vida jurídica por el hecho de que hubieron malos manejos, se dieron algunas situaciones muy complejas. Eso afectó justamente a la institución como tal. Hemos venido trabajando también mucho con los exalumnos, ya se les ha presentado el nuevo rector y constantemente ellos han estado dando propuestas porque ven que su institución estaba golpeada, ven que su institución estaba un poco caída, pero por ventaja les digo, se tomó la decisión, fue una decisión dura de la intervención como tal, pero están saliendo ya día a día. Pero por ejemplo, hoy la piscina del Colegio Benalcázar sigue abierta al público en horas de la tarde, pueden ir y utilizar deportistas que van a entrenar allá y tal. No ya de manera abierta. Lo que nosotros hemos hecho es primero priorizar, porque es una piscina que es para los estudiantes del Sebastián de Benalcázar. En la mañana, dentro de las horas de cultura física, utilizan la piscina nuestros estudiantes. Es más, como les decía, ahora que es unidad educativa, nuestros chiquitos de segundo, tercero de básica también tienen la posibilidad de, dentro de las horas de cultura física, tener natación. Lo que sí hacemos es por las tardes o noches el hacer convenios justamente para personas que lo necesitan, a veces una fundación, a veces alguna institución que busca preparar a deportistas de alto rendimiento. Entonces lo que se hace es convenios sin ningún costo, porque recordemos que es espacio público, recordemos que es para la ciudadanía, principalmente para los estudiantes de Benalcázar. Lo que se busca con a veces estos convenios o estas actividades es justamente que se mantengan bien las instalaciones y sobre todo que se pueda dar esa apertura para que la comunidad también disfrute de esos espacios. Y la recaudación ahí va directamente a la institución. No hay recaudación. Ya no hay recaudación. Es totalmente gratuito. Okay. En los convenios, por ejemplo, les digo que no solo con la piscina, sino con otras actividades y en otras instituciones, a veces alguna institución sin fines de lucro pide para algún programa o alguna cosa, lo que se hace es que hace mantenimiento, deja salvavidas o algunas cosas, pero no se maneja nada de dinero en efectivo, precisamente para evitar primero malos entendidos y para que no pase esa situación que se dio en su momento, que fue malos manejos por parte de la asociación. Cierro esta entrevista con una última inquietud que me escribe un oyente. Nos pide que le preguntemos por qué no hay institución municipal en Conocoto y por qué solo en Quito los colegios municipales gozan de todos los beneficios como piscinas, etcétera. Nos dice un oyente. Bueno, el tema de la educación municipal a nivel nacional es ya una potestad de cada uno de los locales. Realmente ahí es la importancia que les pueden dar. Hay educación municipal casi en todo el país. La que le sigue a Quito es en Loja, que tiene alrededor de 8 instituciones. Un poco ahí es la voluntad política y el trabajo que cada alcalde le pueda dar a cada una de estas instituciones. Nosotros, por fortuna, gracias al alcalde Rodas, hemos tenido presupuestos de entre 35 y 40 millones de dólares cada año estos 5 años de mandato, y eso ha permitido que realmente se dinamice y funcione mucho más. En Conocoto, la que está cerca es un poquito el Amaguaña, Pinta, que estarían cerca. No podemos por ley, cerca. Sí, pero les digo, dentro del parámetro estamos a punto, y seguramente esas preguntas estamos a punto ya de empezar lo que es la información para el sorteo de cupos. Nosotros sacamos 1.900 cupos aproximadamente, se presentan 11.000 personas. A través de una ordenanza hacemos a través de un sorteo la posibilidad de que vayan siendo. En este momento la educación municipal no puede crecer en el número de instituciones, justamente por lo que les comentaba al principio, que es fundamental el tema de competencias. Al no tener la competencia no podemos crear un centro más, y además yo creo que sería un poquito irresponsable. Recién se están ordenando, y en las transiciones que estamos haciendo ahorita con las personas que está designando el doctor Yunda como nuevo alcalde, lo que se está buscando es que se dé continuidad en arreglar la situación como se encuentra ahora, acabar los términos jurídicos, el tema de infraestructura, el completar docentes, y creo que una vez que eso esté ya bien estructurado y esté caminando bien, se podría pensar en tener una nueva institución y abrir oferta en diferentes sectores de la ciudad donde todavía no se llega. Una cosa adicional nada más, ¿por qué no se concretó el traslado del Colegio Benalcázar hacia la zona del Bicentenario? Fue un tema netamente presupuestario. Ahí, ¿cuánto se requería para...? Más de 20 millones de dólares, era un presupuesto importante, y todo dependía un poco de la venta del terreno actual donde se encuentra el Sebastián de Benalcázar. Yo no estuve en esos momentos todavía secretario cuando se tomó la decisión de que eso no se dé. Estaba Juan Pablo Bustamante en ese momento, y en conversaciones con el alcalde, la verdad, por temas presupuestarios y de que no era tan rápida la venta como tal, y teníamos 1.500 estudiantes que tienen que estar en un espacio, se determinó que no se haga. Se continúa el proyecto, no para que sea el Sebastián de Benalcázar, la infraestructura del Benalcázar es bastante buena. Tal vez la situación geográfica para un colegio municipal no sea la más adecuada, pero es una infraestructura de primera, y lo que sí se va a hacer es potenciar, o se deja en proyecto la potenciación del Humberto Mata Martínez. Es un colegio que queda entre el Inca y en Zambisa, porque tiene 2 sedes, no porque sea enorme, sino porque el espacio es tan reducido que tuvimos que dividirlas en 2 para alcanzar con nuestros estudiantes, y ahí la idea
con un presupuesto aproximado de $5 millones, es construir una unidad educativa que permita albergar a cerca de 2.000 estudiantes. Entonces, hay ya la propuesta para que crezca, no como una nueva institución, sino como la repotenciación ya de un existente, como es un Humberto Mata Martínez. Nunca se concretó entonces la venta del terreno de aquí al lado, ¿no? No. ¿Y el terreno a quién le pertenece? ¿Es del municipal? Yeah. Y la cabecera norte del Bicentenario está exclusivamente destinada, inclusive por ordenanza, para que se dé para una institución educativa. Por temas de presupuestarios y de tiempo, sobre todo ya cuando se tomaron las decisiones, la institución hubiera quedado a medias. Entonces sí lo estamos presentando como uno de los proyectos prioritarios que ahora el doctor Yunda lo puede ejecutar. Correcto. Gracias por la presencia y por muy los amable. datos. Muy amables. Pedro Fernández de Córdoba, secretario de Educación de la Municipalidad, en las postrimerías de la actual administración del alcalde Rodas, nos ha presentado detalles respecto de cómo queda la educación municipal, que será obviamente asumida por la administración del alcalde electo Jorge Yunda Machado, que se posesionará el próximo 14 de mayo. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana con 11 minutos, pausa en la primera hora. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles, disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones, todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Con 13 hemos recibido varios reportes de sintonía a través de esta maravilla que es la transmisión del Facebook Live en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. También nos pueden sintonizar en www.radiomajestad.com y a través del Facebook igualmente se pueden conectar. Hemos recibido reportes desde Riobamba, saludos pues a la Sultana de los Andes, desde República Dominicana, desde España también, desde Manta nos están escuchando, desde diversos sectores de la geografía ecuatoriana y también mundial. Pueden seguir la transmisión de este espacio de noticias a través de Majestad FM, la soberana del aire. Recibimos en nuestra mesa de trabajo al doctor Carlos Viteri. Él es asambleísta de la denominada Revolución Ciudadana. Bienvenido, legislador, buenos días. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Hola Fabricio, hola Alexis, qué gusto estar acá, Lipunja, Tucuiguna. Hemos invitado a Carlos Viteri porque entendemos hay una intención de plantear un proceso de revocatoria de mandato del presidente de la República. ¿Ustedes están impulsando este proceso? Mira, Fabricio, no somos nosotros los que precisamente estamos impulsando este proceso. Sin embargo, es muy importante hacer un recorderis a los ciudadanos y ciudadanas que en los últimos 2 meses, más exactamente hace 2 meses, ocurrió un hecho sin precedentes en la democracia ecuatoriana, y eso consiste en que el ciudadano ecuatoriano migrante Galo Valareso
presentó una solicitud de revocatoria de mandato al Consejo Nacional Electoral. Creo que a Galo Valareso lo tuvimos acá, ¿no? Con tertulia en esta mesa. Sí, lo tuvimos acá hace algunas semanas. Así es. Lo presentó hace 2 meses. Sin embargo, transcurrido todo ese tiempo, el CNE no ha dado absolutamente ninguna respuesta cuando pues la Constitución respalda, garantiza este derecho en su artículo 105 al ciudadano Galo Valareso y a todo ciudadano ecuatoriano y ecuatoriana que tiene el derecho de plantear revocatoria de mandato, y en el caso de la Presidencia de la República, una vez que hayan transcurrido 1 año en el ejercicio de las funciones y 1 año antes de terminación del periodo. Sin embargo, pues ocurre un hecho insólito. En 60 días el Consejo Nacional Electoral no da respuesta. El demandante, el solicitante Galo Valareso, presenta 15 días después una queja al contencioso electoral. Eso ocurre el 13 de marzo. Y el 31 de marzo el contencioso electoral archiva el pedido de la queja. Sin embargo, a través del procurador Luis Molina, Galo Valareso presenta igualmente una apelación a esa queja, ¿no? Asunto que todavía no se resuelve. Ahora el hecho es de que han transcurrido 60 días y es evidente que tanto el CNE cuanto el contencioso electoral no están actuando en forma independiente y están deliberadamente bloqueando ese derecho ciudadano que garantiza la Constitución, que garantiza la Declaración Americana de los Derechos Humanos, bloqueando esta participación tan importante en donde el ciudadano Valareso ha adjuntado alrededor de 618 páginas en anexos que sustentan su planteamiento de solicitud de revocatoria de mandato. Es evidente que el CNE pues se encuentra bloqueando esta participación, pero por otro lado, al parecer protegiendo a un gobierno y al mismo tiempo parecería que hay un temor a que el pueblo ecuatoriano, dicho sea de paso, más del 80% que desaprueba la gestión del presidente, que no confía en la palabra del presidente, digan en las urnas, basta, hasta aquí llegó. Pero habrá quienes señalen, legislador, que lo mismo se hacía en la época de Correa, cuando, por ejemplo, el activista y periodista Carlos Vera trató de llevar adelante un proceso similar de revocatoria de mandato contra el expresidente Correa, y cuando los Yasunidos pretendieron llevar a consulta popular la explotación del ITT. Ahí también ellos argumentaban que fueron víctimas de bloqueo. Mira, yo creo que son cosas absolutamente diferentes, Alexis, absolutamente diferentes, puesto que en esta ocasión, aquí, no hay ninguna respuesta a Galo Valareso. El CNE no ha tramitado, como lo establece el reglamento de participación para la democracia directa en su artículo 15, que establece que el CNE lo que tiene que ver es que pues los requisitos de presentación de solicitud se hayan cumplido, y tiene 3 días para notificar al presidente Moreno ya sobre esta solicitud. Ni siquiera ha efectuado aquello, ni siquiera ha notificado, es decir, una indiferencia total. Recordemos que en los casos que tú señalas en el gobierno anterior, el CNE cumplió con aquello que debía cumplir, y de lo que, si no me equivoco, fueron temas ya en la revisión de firmas, es decir, en un proceso más adelante. Aquí ni siquiera se ha abocado conocimiento, ni siquiera se ha cumplido con el primer paso de notificar al presidente dentro de los 3 primeros días aquello. Ya son 2 meses. De tal manera que yo en mi condición de asambleísta, en mi rol de fiscalización, obviamente debo actuar para asegurar de que las distintas funciones del Estado cumplan con la norma, cumplan con los derechos de los ciudadanos. Más allá de los temas legales, de forma que, digamos, eso queda potestad tanto del proponente de la revocatoria como también de las autoridades electorales. Vamos al fondo, legislador. ¿Por qué debería ser revocado el mandato del presidente Moreno y su gobierno? Bueno, este es un tema importantísimo, Fabricio. Es decir, este no es un tema superficial. Este es un tema de fondo. Ya el ejercicio mismo de este derecho de solicitar revocatoria a las autoridades de elección popular, que garantiza la Constitución en su artículo 5, eso no es algo que las instituciones, pues que tienen el mandato de dar cumplimiento de acuerdo a sus ámbitos de competencias, ¿no?
deban hacerse de la vista gorda, de ninguna manera. El derecho de los ciudadanos, el derecho de participación ciudadana, tiene que entrar en su máximo rigor, de tal manera que entramos a partir de eso y entramos en un tema de fondo. Galo Valareso, en su sustentación, donde anexan alrededor de 618 páginas de argumentaciones, él evidentemente pues argumenta una serie de hechos, una serie de incumplimientos, del cual hoy por hoy ya la mayor parte del pueblo ecuatoriano pues conoce, siente y da cuenta que hay toda una evidencia de falta de cumplimiento. El cumplimiento del plan de gobierno, ¿es usted? Por ejemplo, eso lo señala claramente. Entiendo que esa es una causal de revocatoria. Esa es una de las causales. Total incumplimiento del plan de gobierno que ganó en las elecciones, ¿no? Y por otro lado, estamos viendo una cantidad de situaciones tan evidentes y que diariamente aparecen, Fabricio. Se ofreció pues 250,000 empleos cada año, pero sin embargo, los despidos que se han dado en el sector público, de lo que se conoce son 12,000. Extraoficialmente se dice que son mucho más. El tema del incremento de los bonos de desarrollo humano, pues hay cientos, miles de ecuatorianos, de compatriotas que han sido prácticamente separados, ¿no? Y no solamente que no se incrementó el bono a $150, sino que se ha disminuido. Y podemos hablar temas que tienen que ver con la educación, Fabricio, en donde hoy hemos vuelto a las ofensivas y a las indignas filas de madres de familia, de padres con sus niños en brazos que tienen que madrugar a pelearse un cupo en las escuelas, a donde hemos retrocedido. De otro lado, pues hay temas en todo ámbito, hay temas en seguridad, todos los muertos de la frontera norte, del cual no se da cuenta. Hay temas que tienen que ver con la protección de los ciudadanos ecuatorianos en materia de seguridad, y que los ecuatorianos prácticamente lo tenemos absolutamente evidenciados, todos los ecuatorianos, no lo digo yo, lo dice la misma prensa ecuatoriana, de la prensa nacional. Y por otro lado, pues hay que estar absolutamente claros en materia de política internacional. Dentro del programa de gobierno se planteó la lucha, continuar el proceso de integración sudamericana. Y lo que hemos visto es, desde este gobierno, un desmantelamiento del UNASUR, un desmantelamiento de todo el proceso de integración de décadas. Igualmente en política internacional, cuando pues se planteaba la protección de la soberanía del Ecuador. Hoy tenemos acuerdos militares con los Estados Unidos, que dicho sea de paso, son acuerdos secretos y presencia militar, lo que realmente contraria a la soberanía del Ecuador. Ahora, yo entiendo evidentemente la postura de ustedes, que digamos es una postura que es pública, de una postura crítica, de cuestionamiento al accionar del presidente Lenín Moreno y del gobierno que lidera. Pero le pregunto, ¿el impulsar un proceso de revocatoria no le podría abonar un nuevo ingrediente en inestabilidad política al país? Más allá de que la revocatoria es un derecho, está consagrado en la Constitución, hay esa posibilidad de que los ciudadanos puedan recolectar firmas y plantear un proceso de revocatoria de mandato. Pero en el caso del presidente de la República, ¿no le estaríamos abonando un nuevo ingrediente de inestabilidad política al país, asambleísta Viteri? Fabricio, yo creo que el ejercicio por parte de los ciudadanos de sus derechos establecidos en la Constitución no son factor de desestabilización de ninguna manera. Y yo, como asambleísta y como ciudadano ecuatoriano, debo ser absolutamente enfático en decir que este gobierno no requiere que nadie, ningún factor externo, ningún elemento externo provoque una estabilidad. La inestabilidad lo provoca el mismo gobierno, Fabricio. Tenemos una crisis inducida. ¿Usted coincide con la visión de Pablo Dávalos, de que no había tal crisis y de que el gobierno nos ha trasladado a ese escenario caótico en lo económico? Soy del más del 80% de los ciudadanos que coincidimos con ese punto de vista, Alexis, ¿no? Efectivamente, perdonar a los grupos de poder, a la banca, a empresas multinacionales, a la gran industria, 4.5 mil millones de dólares y luego decir que no hay presupuesto, que no hay dinero. Eso ya es un doble discurso, pues. Por otro lado, eliminar el impuesto a la salida de divisas, eso es favorecer a los paraísos fiscales, pues. Mientras en la Unión Europea está debatiendo aquella propuesta, y en las Naciones Unidas, aquella propuesta del expresidente Correa, ¿no?, de eliminar
eliminar de la faz de la tierra los paraísos fiscales, acá no solo que ha quedado realmente insubsistente esa tesis. Y con esas políticas hay muchos analistas económicos que señalan se podría poner en riesgo incluso el sistema de dolarización, porque si permitimos la salida de divisas nos vamos a quedar acá sin fluidez de la moneda, ¿no? Totalmente, con la eliminación de la salida de divisas, obviamente, ¿quiénes sacan divisas? No usted, no Fabricio, no yo, no los oyentes, los que realmente tienen mucho capital y los que tienen capitales en paraísos fiscales, a ellos se les favorece con esto. Pero por otro lado, Fabricio, estamos hablando de la eliminación del combustible. Estamos hablando hasta hace muy poco, hace unos días, la liberalización del precio del gas licuado, mientras que a los grandes industriales se les rebaja, ¿no? Y por otro lado, pues es evidente que el manejo económico es absolutamente desastroso, que mientras en la década pasada 2 millones de ecuatorianos dejaron la pobreza y pasaron a ser clase media, hoy estamos en retroceso. La pobreza extrema incrementa aceleradamente, sobre todo en el ámbito rural, y de esos 2 millones de ecuatorianos que dejaron la pobreza, ya, según los estudios, alrededor de 600.000 ya volvieron a esas condiciones anteriores. El país se cae en pedazos delante de nuestros ojos. Lo que reina en el país es un desgobierno y casi que estamos volviendo a una situación de hace 40 años, las situaciones de los años 90 ya hemos alcanzado, y este país está en condiciones en tierra de nadie. No hay Estado de Derecho, hay persecución política, y en ese marco urge que las iniciativas ciudadanas busquen recuperar el país. Legislador, ustedes han recibido quizás, no sé si advertencias o mensajes de que además de Ricardo Patiño, otros líderes de la Revolución Ciudadana y quienes están compartiendo las tesis como la que usted hoy expone con nosotros, podrían ser también objeto de procesos judiciales por instigación. Alexis, nosotros hemos tenido informaciones de diversa índole, ¿no? Informaciones que van inclusive de un afán de descabezar, para ponerlo en algún término, pues al bloque de la Revolución Ciudadana, ¿no? Se habla de prácticamente de destituir por lo menos a 15 asambleístas y poner sus alternos, quienes ya estarían alineados al Ejecutivo. Hay dos que ahora mismo enfrentan un proceso de destitución emitido por Contraloría, que son Germo y Calle de Chimborazo y la legisladora Marcela Iñaga de Guayas, ¿no? Así es, que son prácticamente montajes, porque no tiene ningún asidero ese tipo de informes de la Contraloría, ¿no? Y en el caso de Ricardo Patiño, algo absolutamente descabellado, porque pues en una convención que hicimos en La Tacunga, donde yo estaba presente, él como uno de los dirigentes de la Revolución Ciudadana, evidentemente, pues hace un análisis del país y llama a la resistencia pacífica, a la resistencia combativa, ¿no? En ese marco. Pero combativo no es lo mismo que pacífico, sí. Pero claro, la firmeza es estar en una actitud combativa, pues Fabricio, la firmeza, la coherencia, la energía con el que se luche para defender los intereses de las mayorías, eso requiere de una actitud combativa. Lo que se ha mencionado en estas horas es que pretenden, desde la parte acusadora, que también se vincule al expresidente Rafael Correa, a Gabriela Rivadeneira y a otros miembros de la Revolución Ciudadana. Mire, Fabricio, hay una encuesta que circuló hace algunos meses en donde señala más del 40% de los ecuatorianos, alrededor del 47% de encuestados, no señalan que evidentemente lo que aquí existe contra todos los que somos de la Revolución Ciudadana es una persecución política. Y ahora queda mucho más en evidencia para la gran mayoría de los ecuatorianos de que esa es una persecución que se ha radicalizado y es una persecución encarnizada, y pues se pretende vincular por algo que nunca ocurrió. El compañero Ricardo Patiño planteó efectivamente como parte de nuestra lucha pacífica, realizar protestas pacíficas, lo que significa pues ocupar las calles o las plazas, ¿no? Como hubo gente que después de las elecciones de abril de 2017 llamaba a quemar Quito también. Pero por supuesto, el llamado de Ricardo Patiño, en primer lugar, nunca ocurrió,
De tal manera que no sé cuáles son los afectados. Nunca ocurrió. Y por la mera declaratoria están, pues, le están persiguiendo a Ricardo y quieren involucrar a Gabriela, quieren involucrar a Virgilio, al mismo presidente Correa, lo cual es absolutamente inaceptable, ¿no? Aquí, como tú dices, Alexis, aquí hubo personajes que llamaron fervientemente a incendiar Quito, e inclusive amenazaron públicamente a arrastrar al presidente Correa y provocar una segunda hoguera bárbara. Pues eso qué significa. Y sin embargo nadie les dijo nada. Aquí hubo pues militantes pues, que hicieron oposición en el pasado gobierno y que hoy son, dicho sea de paso, aliados del actual gobierno, como los ex MPD, Unidad Popular, que decían, pues hablaban de la toma de calles, hablaban de la toma de oficinas. Nunca pasó nada. Lo que realmente aquí ocurre es una persecución política en últimas. Tú como una persona, un ciudadano que está cuestionando las políticas del gobierno, tú puedes plantear tus críticas y puedes llamar a la desobediencia civil sin que eso signifique que por haber dicho aquello tienes que estar perseguido políticamente o encarcelado. Eso es, para empezar, es ir contra la libertad de expresión. Y en segundo lugar, una persecución política, ¿no?, que niega tu derecho constitucional a resistir, tu derecho constitucional a defender tus derechos. Carlos Viteri con su posición respecto de la situación del gobierno del presidente Moreno y claro, generando esta alerta sobre la falta de pronunciamiento de la función electoral en torno a un planteamiento para que se autorice la recolección de firmas respecto del trámite de un periodo de revocatoria de mandato del presidente Lenín Moreno. Asambleísta, gracias. Muy amable, legislador, gracias. Muchas gracias, un saludo a todos y a todas y una excelente semana, una semana de lucha. 1 de mayo, Día de los Trabajadores, en tiempos de regresión de derechos de los trabajadores, a no permitir que humillen al pueblo ecuatoriano y a recuperar la patria. Gracias al asambleísta Carlos Viteri, aquí en la primera hora, 7:31. A primera hora, el informativo de Majestad FM. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Con Tertulio tiene que haber festejado, pero con mucha fuerza los 4 goles de Liga de Quito este fin de semana. ¿Sabías que ahora festejo más 2 goles? Porque con la nueva APP Mi Ahorro Cuenta del Banco del Pacífico, ahorro con cada gol de mi equipo. Es increíble porque ahorras haciendo lo que más te gusta. Descarga ya la nueva APP Mi Ahorro Cuenta del Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Vamos rápidamente con las previsiones informativas para el día de hoy. Atención, dentro de la agenda del señor presidente de la República, este lunes 29 de abril a las 11 de la mañana tendrá audiencia con el nuncio apostólico Monseñor Andrés Carrascosa y el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa. Y a las 11:15 se reunirá el mandatario con autoridades de la provincia de Zamora Chinchipe en el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Quito. A propósito de una de las notas que dábamos lectura hoy en la mañana, hay una invitación a rueda de prensa el lunes 28 de abril a las 15 horas en las oficinas de la firma de abogados Ocaña y Ocaña en la Shiris N37313 y Telégrafo, edificio Rubio, piso 10, penthouse, para pronunciarse sobre el caso de vigilancia y espionaje efectuado por el ECU 911 al coronel Mario Pazmiño, en reportaje del New York Times sobre el empleo de cámaras del ECU por la SENAIN. Esto es a las 15 horas hoy. Ministerio de Inclusión Económica y Social invita al Encuentro Nacional para la Inclusión Económica y Social, fortaleciendo las alianzas estratégicas en territorio. Será en el auditorio del IAEN en la avenida Amazonas y Villalengua a partir de las 9 de la mañana este lunes. Eso nomás con Tortuga. Déjeme ver qué más tengo por acá. Por acá, no, es lo mismo, lo mismo. Niños, sí. 17 horas, Ministerio del Interior, suscripción del acuerdo para el Comité de Protección de Periodistas, con la presencia de la ministra del Interior, María Paula Romo. Será en la sede de la Cancillería, en la Carrión y Avenida 10 de agosto. 10 de la mañana, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, entrega de certificados de competencias laborales a la empresa ¿qué dice aquí? A la empresa Fabril Fame, con la presencia del director ejecutivo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, Marco Larco. Será en la empresa Fabril Fame, pero no ponen la dirección, así que
No tengo mayor dato de dónde queda esto. La agenda legislativa. Dele. A las 11 horas, sesión reservada de la Comisión de Relaciones Internacionales. Informe de la directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. A las 15 horas, sesión de la Comisión de Fiscalización. Recibe a los asambleístas Fernando Flores, Cristina Reyes, Byron Zuquilanda y Marcelo Simbaña, quienes son los solicitantes del juicio político en contra de la ex ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. Tendrán que presentar las pruebas de cargo. Esto va a ser en el Salón 2, primer piso del Palacio Legislativo. Y a las 15 horas, nuevamente, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, análisis y debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Lo último, la Arquidiócesis de Quito, a través de la Comisión Arquidiocesana de Medios de Comunicación Social, invita a la prensa, a la rueda de prensa, valga la redundancia, que ofrecerá Monseñor Alfredo José Espinosa, nuevo arzobispo de Quito y primado del Ecuador, en la Curia Metropolitana, en la Chile y Venezuela, a partir de las 9 de la mañana. Pausa en la primera hora, volvemos. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles, disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones, todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Muy bien, 7:38 con Tertulio. También tenemos reporte de sintonía desde Canadá. Como siempre nos honra con su sintonía Gaby Herrera Marvit, una ecuatoriana residente allá en el hemisferio norte, ¿no? Que nos sintoniza a través de la señal web y de la señal de Facebook Live de nuestro espacio de noticias. Te mandamos un fuerte abrazo a Gaby, hasta Canadá. También teníamos reportes desde Londres, como siempre, y desde República Dominicana. Sí. Así que para todos ellos que nos siguen muchas gracias en otras latitudes de este mundo, les mandamos un fuerte abrazo. Proponemos hablar de temas económicos, pero fundamentalmente de aquellos asociados a la libre competencia. Está con nosotros el doctor Fausto Alvarado. Él es especialista en estas materias, en libre competencia, y ya visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, ¿Cómo le va? Buenos días a todos los radioescuchas. Es un gusto nuevamente estar en esta prestigiosa emisora. Gracias por la gentileza. A ver, tenemos, corrígame si estoy equivocado, son 8 años o 9 años de vigencia de la ley de control del poder del mercado, esto que conocemos popularmente como la ley antimonopolio. Lo que tenemos en el Ecuador es una ley antimonopolio. Bueno, sí, son 8 años desde la vigencia, van a ser 8 años desde la vigencia de la norma de competencia ecuatoriana. Antes teníamos normativa andina que regía en nuestro país, pero no es una ley antimonopolio. Son conocidas como leyes antimonopolio,
pero este nombre prácticamente ha dejado de ser utilizado en las normativas porque existen monopolios que tienen que ser mantenidos, que tienen que ser regulados, y si tenemos una ley antimonopolio tendríamos que eliminar esos monopolios. Porque hay monopolios de áreas estratégicas liderados por el propio Estado. Un ejemplo. Sí, son los llamados monopolios naturales, que por lo general están ligados a sectores de infraestructura y que mal podríamos eliminarlos porque sería peor el remedio que la enfermedad. Correcto. ¿Y cuál es la valoración o la evaluación que le hacemos a estos 8 o 9 años de vigencia de la Ley de Control del Poder del Mercado? Lamentablemente es negativa, muy negativa. La autoridad de competencia que debió ser en su momento en el país, que debió cumplir la función para la cual está llamada a través de la norma, y que tienen, como en otros países, esa función y que han sido cumplidas por esas autoridades, en nuestro país lamentablemente no fue así. Primó el tema ideológico, primó el desconocimiento por parte de la autoridad que en su momento fue nombrada, se fueron por caminos completamente diferentes de lo que es la libre competencia, y se generaron estas distorsiones por parte de la aplicación de la norma que no ha beneficiado en absolutamente nada. ¿Cuáles al han país. sido las distorsiones a las cuales usted hace referencia? La principal distorsión es que se creyó que era una autoridad de defensa del consumidor. ¿Y qué fue entonces la secretaria, la Eso, se creyó que era una autoridad de defensa del consumidor, y no es una autoridad de defensa del consumidor, es una autoridad que tiene que defender, que tiene que precautelar la libre competencia entre los operadores económicos dentro de los mercados que existen en el país. Defender justamente la libre competencia, que se compita en igualdad de condiciones y de una manera leal, para que esto redunde en beneficio del propio mercado, de los propios operadores económicos y obviamente del Estado en general, lo que se conoce como el interés económico general. Para eso son creadas las autoridades de competencia, para controlar las prácticas anticompetitivas, la competencia desleal, y a través de ese control mejorar la competitividad de nuestro país y mejorar obviamente la competencia. ¿Qué es entendido como competencia desleal en este ámbito justamente que estamos comentando, en el ámbito de la economía, por ejemplo? ¿Qué se entiende por competencia desleal? Bueno, hay varias definiciones que se pueden dar, pero en esta materia la competencia desleal son aquellas prácticas que están reñidas con las buenas costumbres que se tienen que tener dentro del mercado, con una competencia leal, con una competencia positiva, no con una práctica abusiva, no con una práctica que distorsione la competencia, no con acuerdos colusorios que se dan entre los operadores económicos, que se dan entre los operadores económicos y las propias autoridades. Entonces, la transparencia en el mercado es lo que promueve y lo que tiene que controlar una autoridad de competencia. Dentro de todas estas prácticas que he mencionado, todas son de deslealtad, todas son negativas. Entonces hay un sinnúmero de prácticas anticompetitivas que tienen que ser controladas y reguladas y eliminadas por una autoridad de competencia. O sea, por ejemplo, una práctica desleal podría ser digamos, ofertar productos con un precio muchísimo más bajo que el del resto de competidores, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Si es que esos productos, por ejemplo, son traídos a través del contrabando. Correcto, eso conceptualmente es una práctica desleal. Si yo hago que mis costos de producción se abaraten acá y los oferto más barato, ahí no. No, eso es positivo, pero vamos por parte. El tema del contrabando que tú mencionas, hay que tener mucho cuidado. Eso, aparte de ser un delito de orden fiscal, el tema del contrabando, estás evadiendo impuestos, etcétera, etcétera, tiene también un tema que genera una deslealtad dentro de la competencia, porque tú no pagas impuestos, un montón de regulación, etcétera, etcétera, y obviamente vas a competir de una manera desleal con otros competidores que sí están pagando los impuestos, que sí están pagando todo lo que tienen que pagar con respecto a su participación dentro del mercado. Ahora, tener precios más baratos es positivo, eso es parte de la competencia. Eso es libre competencia. Lógico. Eso no es competencia. Lógico. A veces oímos que quieren que todos los operadores económicos tengan el mismo precio.
Eso es una práctica anticompetitiva porque ahí hay una especie de acuerdo de precios. Pero ¿qué pasa si entre las empresas, esas grandes empresas se ponen de acuerdo y fijan los mismos precios? Eso es una práctica anticompetitiva muy común en el mercado y es una de las prácticas más duramente sancionadas a nivel internacional. Son los acuerdos o los cárteles de precios, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar se conoce como cártel de precio, un acuerdo de precios. Por ejemplo, cuando hay aerolíneas que determinadas rutas hacen que sean exclusivas para ellas y no permiten el acceso de otro tipo de aerolíneas, ¿qué pasa en esos casos? Hay una serie de denuncias de eso, de que hay aerolíneas que tienen monopolizadas las rutas y no dejan que entren otras a competir para que se reduzcan los precios. Hace unos 8 años, un poquito más, 9 años, presenté el estudio del sector de las aerolíneas, el sector de las concesiones de las rutas aéreas, y realmente ese estudio demostró lo ineficiente justamente este reparto de las rutas, de las frecuencias, y la ineficiencia del uso de esas rutas. Justamente ¿por qué? Porque de alguna manera limitaban y limitan la competencia, el ingreso de nuevas aerolíneas, y se repartían diferentes rutas. Y era inentendible que no haya más que una sola aerolínea la que cubra la ruta Loja, lo cual de alguna manera te encarece porque no tienes más opciones. Había una sola ruta para ir a Manta, ahora creo que ya ni siquiera la que había para Puerto Viejo existe. Es que ya no hay aeropuerto de Puerto Viejo. Pues. No hay una frecuencia a Cuenca desde Guayaquil, ¿no? Claro, hubo, pero la quitaron, entiendo yo. Y vamos a ver, llegar a Guayaquil hay que hacer escala y les cuesta como $1,000 un pasaje Guayaquil-Cuenca. Por eso mismo, entonces ahí ves cómo se van dando las diferentes distorsiones dentro del mercado y quiénes son los perjudicados. Los perjudicados, como siempre, al final del día, con todo esto, son los usuarios. ¿Quiénes somos usuarios? ¿Quiénes somos consumidores? Absolutamente todos. Pero no solo desde el concepto del consumidor y el usuario, sino también el sector productivo, que tiene que pagar más por ciertos transportes, ciertas frecuencias, para hacer llegar sus productos, o sus ejecutivos tienen que viajar, encarece todo eso, y eso al final del día lo trasladan al costo que termina pagando el consumidor y el usuario. O sea, imagínense, aquí ha habido temporadas en las que un pasaje a Loja cuesta $400 y un pasaje a Miami cuesta $300. Entonces yo ahí hago la pregunta, ¿dónde estuvo la autoridad de competencia en estos 8 años que tú acabas de mencionar? Yo no me acuerdo que la autoridad de competencia haya investigado un mercado tan importante como el mercado aeroportuario de las rutas aéreas del interior del país, porque todo el mundo, desde una simple lógica, dice, ¿cómo puede costar un pasaje a Loja o a Cuenca, que son apenas 35, 40 minutos de vuelo, que un pasaje a Miami, a Bogotá, a Lima, a Buenos Aires, es mucho más barato? Claro. ¿Qué pasa con el tema de puertos? Porque entiendo también, hay un informe que salió en estos días vinculado a la situación portuaria del Ecuador que justamente develaría una suerte de competencia desleal en el tema de puertos, doctor. Bueno, yo me he permitido leer el informe de puertos, que es público, está colgado en la página web de la Superintendencia de Control de Poder Mercado. También debo celebrar el haber leído ese informe. Realmente creo que es uno de los pocos informes que yo he leído que han nacido de esa autoridad, que de alguna manera tiene ya, como se dice en el argot popular, carne, que tiene condumio. Sí, porque le hemos visto crítico respecto de la superintendencia. Sí, pero también hay que ser justos en estos temas, y el informe, yo, ojo, no estoy diciendo si el informe es bueno, es malo, ni mucho menos, no soy yo quien para decir, pero desde el concepto técnico de la construcción de un documento, de lo que se conoce como los estudios de mercado, los estudios econométricos en materia de competencia económica, este documento prácticamente cumple con todos los estándares y hace las observaciones que un estudio de mercado tiene que hacer con respecto al mercado, valga la redundancia, en donde se le hizo la investigación. Y efectivamente el estudio de puertos dice que hay distorsiones en el mercado portuario con respecto a las concesiones, y pongo esta palabra concesiones entre comillas, porque del propio estudio se desprende de que no fueron otorgados estos permisos
de la manera como deben ser otorgados, de conformidad con lo que dice la Constitución, con lo que dice la Ley de Puertos y con lo que dice la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, es decir, bajo el régimen de libre competencia. Y además tiene que ser entregados en concesión, porque el servicio portuario, como lo dice la Constitución, hay una resolución de la Corte Constitucional, también citada en el informe, que los servicios públicos tienen que ser, si no son ofrecidos por el Estado, pueden ser excepcionalmente concesionados al sector privado, pero a través de lo que se conoce como la concesión. En los puertos que investiga la autoridad de competencia o que hace el estudio, se ve que no fueron concesionados o concluye que no fueron concesionados, sino fueron otorgados unos permisos que hace que haya una distorsión. ¿Por qué la distorsión? Lo dice también el informe y concuerdo con ese análisis. La distorsión está porque cuando yo entrego un permiso de funcionamiento, ahí está el permiso, digo, puede usted funcionar. Cuando entrego una concesión, la concesión tiene un sinnúmero de condicionantes, costos, como el costo de la propia concesión. No, mucho se ha criticado, por poner un ejemplo, de si el costo de la concesión de las frecuencias para el uso de la telefonía móvil fueron buenos, fueron malos, fueron muy baratos, fueron muy caros, tiene un costo. Ese costo va a las arcas fiscales, porque eso es un recurso natural de todos los ecuatorianos. De la misma manera, los sectores portuarios... Los concesionarios pagan a valor al Estado. Lógico, pues. Ese es un parte fundamental de la concesión. En el caso de los concesionarios. Claro. Y esta otra figura que ha sido cuestionada, ¿cómo se llama? ¿Prestación de servicios? Es un permiso que se les ha dado a estos... ¿Solo un permiso? Claro, el estudio lo dice, un permiso para que funcionen estos puertos prestando los servicios en un principio como puertos privados, es decir, aquellas empresas que necesitan importar o exportar productos para su propio uso dentro de su giro de negocio, ahora están prestando servicio público también al resto, lo cual hay esa distorsión, justamente ¿por qué? Porque no pagan los costos de la concesión. Las concesiones por lo general vienen atadas a un tema de inversión, ¿no? Inversión en infraestructura, que luego inclusive pasa a ser de propiedad del Estado, dependiendo la figura o la negociación en la que se haya acordado, y eso para las empresas que reciben la concesión es un costo que obviamente tiene que luego ser dentro de la estructura de los valores y los costos que va a cobrar tomada en cuenta. Si yo no tengo esos costos de la concesión propiamente dicha, el tema de inversión en infraestructura, mis costos van a ser completamente diferentes y estaría actuando en una diferencia o una situación completamente desigual que los otros concesionarios. Correcto. Lo último, en función de este informe, ¿esos permisos deberían ser revocados y deberían volver a foja cero en el caso de esos puertos? Para mi criterio, lógico, porque fueron concedidos de una manera completamente diferente a lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. Y un tema fundamental, las concesiones tienen que ser otorgadas, todas las concesiones, no solo las portuarias, las aeroportuarias, las de las frecuencias de radio, que es un tema que hasta el día de hoy no tiene una solución. Las frecuencias, porque las frecuencias, como la frecuencia de la radio en la que estamos en este momento, es parte del espectro radioeléctrico que le pertenece al Estado. Le pertenece al Estado. Tienen que ser entregadas y otorgadas bajo el régimen de libre competencia. Así lo dice la Constitución, dice la ley, y la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder del Mercado en su artículo 33. Si no fue observado eso por parte de la autoridad correspondiente, el otorgamiento de permisos, o si quieren llamarle la concesión entre comillas, fue entregada no de conformidad con la norma y obviamente tendrían que ser revertidas, revisadas, es mi criterio, un criterio personal mío, porque no fueron otorgadas de la manera adecuada. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias a ustedes. Abordando un tema técnico, evidentemente, que tiene que ver con la libre competencia. Acá, por ejemplo, un oyente nos hablaba justamente de lo que está pasando con los vuelos Aloha, ¿no? Y el hecho de que hay un monopolio y en función de ese monopolio no hay la posibilidad de competir con el tema de las tarifas. Muy interesante esta charla, hablando de un tema de libre competencia con el doctor Fausto Alvarado, especialista en esas materias. Gracias por el tiempo a nuestro invitado, 7 de la mañana, 54 minutos.
A primera hora, el informativo de Majestad FM. Muy bien, estamos en la recta final de A primera hora. Rápidamente con Tertulio. Liga ganó y ganó bien ayer en Ambato. 4-0 al Mushurruna. 4-0. Dos goles de Anderson Julio. El jugador favorito del señor Alexis Moncayo, que es el señor Martínez Borja, anotó el cuarto gol por la vía del penal. Patea bien los penales, sí, te digo. Patea bien, ¿eh? Patea muy bien los penales. El jugador favorito del señor Moncayo. Sí, yo creo que en el caso de él pasa por un tema de falta de continuidad. Creo que le hace falta más minutos. Condiciones creo que no le hace falta. Condiciones tiene, pero si tú no tienes continuidad, a veces eso pasa, ¿no? Claro. Pero mira tú, patea penales mejor de lo que pateaba Alemán. El partidazo de la fecha se efectuó en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. 4-2 ganó Barcelona. 4-3. 4-3. Gana Barcelona. 7 goles en ese partido que ganaba cómodamente el Barcelona. Luego vino el Aucas que le empató. Luego vino un tercer gol de Barcelona. Bueno, se fueron alternando en el resultado. Finalmente el ídolo del astillero derrotó 4-3 al ídolo del pueblo en el Estadio del Sur y se hizo con los 3 puntos en condición de visitante. El Nacional, que está en franca recuperación, derrotó 3-0 a Fuerza Amarilla. Independiente del Valle, que es el líder absoluto de la tabla de posiciones, 2-1 al Centro Deportivo Olmedo. El Guayaquil City 3-1 al Técnico Universitario. Y al Club Sport Emelec, que ayer festejaba sus 90 años de vida, resulta que no le puede dar un alegrón a su hinchada y no pasó del empate 0-0 con uno de los colistas del torneo de la Liga Pro Ecuador 2019, el América de Quito, en el Estadio Capuel de Guayaquil. Hoy el Delfín recibirá en el Jocay al Macará de Ambato. Buen partido también. Macará, que viene jugando bien, Delfín, que viene siendo desde hace algunos años uno de los equipos fuertes del campeonato. Oye, Emelec con nuevo técnico, ¿no? Sí, el señor Qué relajo que se armó. Qué complicado, de la ¿no? semana pasada. Claro, qué complicado porque, a ver, aquí hay cuestiones que dicen, no es ilegal, pero es legal, pero no es ético, que cómo le va a hacer eso el Emelec al Independiente. Hay otra gente que dice, a ver, si tú tienes un trabajo, estás cómodo en tu trabajo y viene alguien y te ofrece una mejor oportunidad de trabajo, tienes que aprovecharla o no. O sea, hay una serie de cosas que se discutieron este último fin de semana a propósito de la decisión del técnico del equipo de Independiente de abandonar ese club, y el día de hoy firmará por 3 temporadas con el equipo del Club Sport Emelec, que ya tiene nuevo técnico, ha tenido un técnico interino en los últimos partidos, luego de la salida del señor Mariano Soso. Pero sí, es una discusión bien compleja respecto de justamente la ética, la legalidad, la legitimidad, en fin. Complejo. A ver, hay campeón en la Liga Española de Fútbol, el Barcelona, para variar, una campaña superlativa, la del equipo catalán liderado por Lionel Messi. Derrotó al equipo de Levante 1-0 con gol justamente de Messi y se proclamó nuevamente monarca del fútbol español. El Real Madrid cayó en condición de visitante 0-1 en su visita al Rayo Vallecano en Vallecas, allá mismo en Madrid. Me alegro para que el Rayito salve la categoría. Está peleando, no le alcanza, pero está ahí peleando, ¿no? Le ganó al Valencia, le ganó al Real Madrid, está ahí peleando. El Rayito es de esos equipos de pueblo que se deja querer fácil. Claro. En Inglaterra la lucha está peleadísima. Manchester City 92 puntos, Liverpool 91, están peleando palmo a palmo a falta de 2 fechas para que finalice la Liga Premier Inglesa. Está apretadito, no hay margen de error. 3 fechas para que finalice la Liga Premier, no hay margen de error para el City ni tampoco para el Liverpool. El Manchester United, que lamentablemente no ha tomado en cuenta a Luis Antonio Valencia en estos partidos, empató con el equipo del Chelsea y a esta hora el United está fuera de la Liga de Campeones de Europa para la edición 2019-2020. Ojalá que el United pueda, digamos, tener algún envión en los últimos 3 partidos y le alcance para justamente ubicarse entre los 4 primeros de la Liga Premier y poder acceder a su participación en la próxima Champions League. Oye, por acá un oyente a través del Facebook nos pide que le ayudemos con esta información. Dele. Stalin nos dice, se busca una camioneta Mazda, doble cabina de color negro, doble suspensión con las placas PBE 3032, que parece que fue sustraída en los Arrayanes en Barrio Nuevo. El número de teléfono es 099-5293-949.
Así que ahí está. Correcto, servicio social. El servicio social. Ojalá que puedan localizar la camioneta. Saludos también a El Salvador, en Centroamérica tenemos audiencias, se reporta Adolfo Rodríguez, que también nos sintoniza. Por ahí también tuvimos un mensaje desde Roma, Italia, que nos habían escrito María Franco. Sí, María Franco. Un abrazo a ella. Un abrazo. Nos vamos, buen inicio de semana para todos. No se olviden, el miércoles, trabajo normal hasta las 12 horas con 30 minutos. El viernes será feriado nacional obligatorio. Digamos que con esa particularidad se desarrollará esta semana. Un abrazo para todos. Ya vienen los integrantes de Locos por la Radio con los contertulios de a primera hora. Dios mediante será hasta mañana.